Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. Mi nombre es Ezequiel Martínez y como cada semana, un gustazo tenerlos aquí. Gracias por el tiempo que se dan, gracias por esos minutos que tienen a bien de pasar escuchando o viendo este podcast. Es viernes y como cada semana pues traemos un nuevo episodio desde que comenzamos ya esta nueva temporada la semana pasada. Como les comenté en el episodio pasado, esta semana traemos un invitado y tuvo a bien en aceptar la invitación. Mi buen amigo Hamlet Espinosa, que es una persona la cual admiro en cuanto al estudio y la predicación que puede exponer. Él es muy fan de libros como Génesis, Isaías y Juan. Son libros que le apasionan y por eso ha hecho que los estudios o los comentarios que hace acerca de estos libros sean muy buenos. Entre semana estábamos viendo la historia de, más bien el momento en donde Jesús anda sobre el mar después de la alimentación de los 5,000 y se me hizo padre invitarlo y que viniera al podcast y nos explicara un poco acerca sobre ese episodio cuando Jesús anda sobre el mar y cómo Pedro pues le dice: Señor, si eres tú, haz que yo también ande sobre el mar. Hay muchas lecciones en esta historia y me encantó este episodio desde principio a fin. Estuvo hermoso. ¿Qué más puedo decir? Ojalá les guste a ustedes. Este episodio lo grabamos ayer. Hoy es viernes, el día que sale este podcast. Pero solamente me queda decirles eso. Que lo disfruten y que pues el Señor obre a través de este episodio. Sin nada más que decir, no me voy a alargar mucho. Prefiero que pasemos directo al episodio. Nos vemos la siguiente semana si el Señor así lo permite y disfruten bastante este podcast, ¿va? Los dejo con el episodio y nos vemos. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Tuve la oportunidad de estudiarla hace un par de semanas y me gustó demasiado. Creo que podemos encontrar muchas lecciones aquí en Juan. Y más en esta historia que está tan cortita. Juan no nos describe mucho, pero siento que es una muy buena historia. Y alguien que si conocen bien a Hamlet sabrán que Juan e Isaías son uno de sus libros favoritos. No sé si sus dos favoritos. ¿Son los dos favoritos? No, te faltó Génesis. Génesis. Ah, cierto, Génesis. El podcast del Cotorro. Pero, ¿quién mejor para que nos explicara o... sí, desmenuzáramos un poquito más este pasaje? Y pues, por eso fue que te invité, Ham. Gracias y es un gusto estar aquí. Es un gusto poder pues abrir la Biblia y platicar un poquito de qué nos dice. Y si te parece, vamos a ver el contexto un poquito de qué viene antes de este texto. Tú leíste el texto de Juan, que yo creo que de los 3 evangelios que lo mencionan es el más corto. ¿Es la única parábola o milagro, perdón, que vienen los 4, ¿no? No, yo decía el tema de cuando Jesús anda sobre el mar, Lucas no lo menciona. La alimentación. La alimentación de los 5,000 es la que viene ahí, y es justo lo que iba a mencionar. El contexto de la historia, puedes decir, bueno, al anochecer descendieron los discípulos al mar. Y es como un puente, esto que pasa aquí es como un puente entre dos historias. Y la historia que tenemos previo a la alimentación de los 5,000 y luego la historia que tenemos después en el capítulo de Juan 6, solamente Juan no la da.
Perdónenme, no saludé, soy Hamlet, un gusto estar aquí y un gusto que nos acompañen. Y tenemos la historia de Jesús diciendo yo soy el pan de vida, del 25 en adelante. Y dice el siguiente versículo del que tú no leíste, el 22, tú leíste el 16 al 21, el 22 dice, el día siguiente, ¿sí? La gente que estaba al otro lado del mar, ¿sí? Sobre el cual anduvieron los discípulos, fueron a Jesús. Entonces tenemos 2 días, un día donde está Jesús con 20 y tantos mil personas, 15, 20 mil personas, y luego la noche, al anochecer, que es lo que leíste en el 16, pasa este suceso y luego al día siguiente se vuelve a juntar la gente. Y Juan, Mateo y Marcos tuvieron a bien dejar este pasaje y esta historia, y creo que es conocida, creo que estas dos historias, la alimentación de los 5,000 y la Jesús caminando sobre el mar, si alguien dice qué hacía Jesús, pues creo que hasta memes hay, ¿no? De Jesús caminando sobre el mar. Creo que la historia de la alimentación y la multiplicación de 5 panes, 2 peces es de los milagros más conocidos de Jesús. La alimentación de los 5,000 sí es es el único milagro que mencionan los 4 evangelios. Juan menciona muchas cosas que los otros 3 no. Y luego los otros 3 obviamente mencionan cosas que Juan no, y aquí se empalman. Curiosamente, los otros 3 evangelios ponen este milagro hacia el final del ministerio de Jesús. Juan lo pone cronológicamente en el libro al inicio. Y creo que es natural porque Juan está distribuido diferente. Los primeros 11, 12 capítulos de Juan son 3 años de la vida de Jesús. Los siguientes 10 capítulos, 9, 10 capítulos son la última semana, 2 semanas de la vida de Jesús. Y yo, antes de empezar a ver qué pasó en el mar, nada más quería mencionar qué pasa antes de la alimentación de los 5,000. Dice Mateo 14 que Juan el Bautista está en la cárcel. Dice el 14:3 de Mateo, Herodes había prendido a Juan, le había encadenado, le había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Qué está pasando? El rey Herodes se juntó con su cuñada y Juan lo criticaba. Entonces Herodes no podía tolerar que Juan lo estuviera criticando. Lo agarra, le dice, cállate la boca, te voy a encerrar. Dice que el 5 Herodes lo quería matar, pero temía al pueblo, ¿sí? Porque el pueblo decía, Juan es profeta. Entonces ahí lo tiene guardado. Herodes hace una fiesta. No voy a leer todo el texto del 14, pero Herodes hace una fiesta. La hija de Herodías, o sea, su sobrina, sale y baila. Y dice que su baile agradó a Herodes. Entonces le dice, todo lo que quieras que te dé, te lo doy. La mamá le dice, pídele que te dé la cabeza de Juan. Dice el 9, entonces el rey se entristeció. Pero muy triste, como quiera cumplió su juramento. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel, fue traída su cabeza en un plato. Y dice el 12, dice entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, no los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, toman el cuerpo, lo entierran y van y le dicen a Jesús, Juan acaba de morir. Entonces, como reacciona a eso, como reacciona a esa noticia, Jesús se aparta. A mí me llama la atención esto porque Juan mismo nos menciona de cuando muere Lázaro, que Jesús llora junto a la tumba de Lázaro. Y famosamente dice Jesús lloró. Aquí dice que se aparta, dice el 13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí a un lugar desierto y apartado. Y creo que es natural cuando andas sad. Tristeza. Sí, pues buscas soledad, ¿no? Buscas digerir la noticia, buscas estar solo con tus pensamientos. Al parecer eso es lo que Jesús hace. Dice, la gente lo oyó, que Jesús se había apartado y le siguió a pie desde las ciudades, ¿sí? No le dieron su privacidad, no le dieron chance de llorarlo. Y dice el 14, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Este cheque es lo que asienta la historia que vemos más adelante. Si vemos una película de 2 horas, los primeros 15 minutos se dedican a decirte quién es
quién es qué, y a esto le llaman desarrollo de personajes. Y sale un fulano y luego sale otro perengano y estás viendo la película y dices, pero él qué, y él qué hace, y es bueno, es malo, y es importante, no es importante. Y normalmente sabemos quién es el principal y sabemos quién es su amigo, pero luego las películas pues, te dicen, pues que no era tan amigo, era traidor, y desarrollas, ¿no?, la historia. Este es el desarrollo de esta historia. ¿Sí? Un Jesús a quien se le acaba de morir su mejor amigo, tal vez, su primo lejano. ¿Sí? Un rey que acaba de matar, y esto es importante, un rey que acaba de matar al que el pueblo tiene por profeta. Y un pueblo que ve esa muerte y dice, ¿qué hace Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? Y Jesús se aparta y la gente corre detrás de Jesús. Híjole, Juan nos dijo que no lo volteáramos a ver a él. Juan nos dijo, cuando le fuimos a preguntar, Juan, ¿eres el Cristo? No, no soy. ¿Eres el profeta? No, no soy. ¿Quién eres? No, pues yo no soy nadie, vean a Jesús. Y el pueblo pudiéramos decir que hace eso. ¿Sí? Luego viene la alimentación de los 5,000, que ahora sí que no es el tema ahorita. Pero es curioso, dice que Jesús tiene compasión de ellos. Y todos lo están siguiendo. Les da de comer. Y es un milagro que vale mucho la pena ver por separado. Y dice que la gente, y creo que esto lo dice Juan 6:14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Declaración no errónea, creo yo. Y lo dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse. Sí, Jesús estaba retirado, recuérdense esto, estaba lejos y por compasión se acerca a ellos y dice que lo quieren hacer rey. Si Jesús venía a ser rey, este era su momento. Si Jesús venía a levantarse contra Herodes, qué mejor momento que donde Herodes acaba de matar al profeta. Acuérdense que Herodes, lo leímos, dice, tenía miedo del pueblo y por eso no mataba a Juan. Y si Herodes mata a Juan y ve que el pueblo se va detrás de Jesús, tal vez tuvo miedo también, híjole, por eso no lo quería matar, híjole, Herodías, tonta. Me hubieras pedido otra cosa, pero él no. Y dice que venían a hacerlo rey. ¿Qué pasó entre una cosa u otra? Dice, creo que es el 6 de Juan 6, dice que el 5 y el 6 dice que a Felipe, Jesús voltea a ver a Felipe, Felipe le dice Jesús, ¿qué vas a hacer, Felipe? Y Felipe dice, no, pues no tenemos tanto dinero. Y dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. El 11 nos dice qué hace Jesús. Dice que Jesús tomó los panes, dio gracias, los repartió entre los discípulos. Y esto quisiera enfatizarlo, entre los discípulos. Y los discípulos entre la multitud. Sí, los discípulos son parte esencial, parte operativa de este milagro. Sí, son importantes aquí. Luego después dice que el 13 recogieron pues los discípulos y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada y los peces sobraron a los que habían comido. ¿Sí? Pasa esto. La multitud quiere hacer rey a Jesús. Jesús dice no. ¿Por qué no? Después lo vemos, cheque. Y dice que se retira. Quedan sus discípulos solo. Y ahora sí, Juan, lo que leías ahorita. Quedan sus discípulos solos. Queda una multitud que lo quiere hacer rey. Queda un rey Herodes asustado. Y dice que se hace de noche. Y descienden sus discípulos al mar. Dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Vamos a donde estamos ahorita en Mateo 14. Dice el 26. Sí, dice el 26. Dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Sí, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y otra vez otra historia conocida. Lecciones hay un chorro. Yo me quedo con dos similares entre la alimentación de los 5,000 y Pedro.
Curiosamente, Juan no echa a Pedro de cabeza. Juan no nos deja la crítica de que Pedro se hundió. Mateo sí. Ah, cuando está la multitud y los discípulos están pensando qué hacer, tenemos a Felipe que cuenta el dinero. Dice, no, pues 200 denarios. Un denario es la jornada de un día de un obrero. Entonces, háganle cuentas, 200 denarios. Tenemos 365 días al año. 9, 10 meses de trabajo. Menos. 8, 9 meses. Y dice, si tuviéramos eso, que no lo tenemos, ni aún así sería suficiente para que cada quien agarre una pizquita. Esa es la mente de Felipe. Coherente, lógica, contable, ¿no? Y luego tenemos, creo que es Andrés, el hermano de Pedro, que dice... pues un niño trajo su lonche, pues su mamá le empacó una mochilita, ¿no? Para que él no pase hambre, pero pues ¿qué es esto entre tantos? Y dice, como leímos ahorita el 6, Jesús ya sabía lo que había de hacer. Y es, creo que común, creo que natural que así actuamos nosotros. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, tenemos un reto. Y yo, al menos, yo sí soy así, lo primero que hago es voltear a ver mi cartera. ¿Hasta dónde me va a alcanzar lo que tengo? Hasta tengo tanto dinero ahí, el problema cuesta el doble. Entonces, a ver de dónde saco el doble del dinero que traigo en la cartera. Puede ser, híjole, no tengo, o tengo que ir al banco porque no tengo con qué. Y la segunda reacción es la de Andrés. Híjole, pues sí tengo con qué, pero ¿qué es esto que tengo contra tanto? Y Jesús se les queda viendo así como que, ay, a ver, acuestan a la gente y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Sí. A los discípulos les queda obedecer. A los discípulos les queda sujetarse y ver al Señor obrar. Faltos de fe, distraídos y demás, un chorro de críticas pudiéramos decir. Creo que somos iguales. Y creo que más escandalizante o tal vez más drástico, más, ¿cómo decirlo? Poético el tema de Pedro. Pero es lo mismo. Dice el 28, Pedro pone una condicionante. ¿Sí? Y está bien padre esto. Dice que Pedro le dice, Señor, si eres tú, ¿sí? Si sí es cierto que eres tú, entonces yo voy a poder caminar sobre las aguas. ¿Sí? Atrabancado, acelerado, intenseando el compadre Pedro, pero creo que su fe no es mala. Sí. Sí hay una condicionante que a mí me llama la atención, es ese sí eres tú. Tú dices que eres tú, yo estoy dispuesto a creer que eres tú, pero necesito una prueba visible. Un afán de comprobar que Ajá. era Jesús. Y Jesús le dice, ven. ¿Sí? Y dice, descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y esto es increíble. Y yo no sé qué otra necesidad tenía Pedro para creer en Jesús. El desarrollo de la historia creo que es conocido. El versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Sí? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Felipe vio la multitud, eran muchos. Andrés vio los panes y los peces, eran pocos. Pedro vio el viento, ¿sí? Y ninguno de los tres vio a quien tenían que ver. Yo no sé si tú puedes ahorita pensar en algo que es así para ti. Yo sí, yo puedo pensar en 2, 3 cosas ahorita. Tal vez puedo pensar en una y luego otras 2, 3 que digo, híjole, es que estas cosas son too much. Yo no puedo. Y justo hace días y hace meses y justo hoy también me encontraba yo, Hamlet, orando a Dios diciendo, híjole Dios, a ver cómo le haces, porque yo no puedo. ¿Sí? Y justo te encuentras, y es común, y a mí me ha pasado, y me pasa seguido, que ayer en la noche, o anteayer, o hace 2 semanas, hace un mes, no, Dios, si eres tú, camina sobre el agua, ¿no?
Y luego yo volteo a ver el fuerte viento. Yo hago cuentas y veo la multitud y veo la poquita materia prima que tengo y veo todo menos al Cristo. Sí. Am, Otra vez, el buen Pedro reacciona medianamente bien. Sí, Señor, sálvame. Y no nos queda ninguna otra cosa que eso. No nos queda ninguna otra alternativa, no nos queda ninguna... Y pues hubiera sido... Yo me lo imagino hundiéndose, Señor. Y el aire y el agua y los discípulos viendo este tonto, ¿por qué brincó? Lo hubieran agarrado, Juan, Jacob, te dije que no lo dejaras saltar. Y tal vez, no sé, tal vez dijeron, ven que no era Jesús, ven que era un fantasma y este tonto creyó que era y fue y no. Um, Toda la fe de Pedro, y esto me has escuchado decirlo varias veces, no lo hubiera salvado. Dice Jesús, le dice, hombre de poca fe. ¿Sí? Pero esa poquita fe fue lo que lo salvó. ¿Sí? Jesús le reprocha, ¿por qué dudaste? Y otra vez me regreso al milagro anterior a ver, Andrés, ¿para qué dudabas, Andrés? ¿Me viste convertir el agua en vino, Andrés? No, sí, Señor, sí te vi. Entonces, ¿para qué dudas que con 3 panes y 5? Pero 5 panes y 2 peces no podías alimentar. A ver, Felipe, ¿y tú por qué andas contando el dinero si no me viste que sané ahí al paralítico hace un año, hace 6 meses? Capítulo 5 de Juan, léanlo. No, Señor, sí te vi. Entonces, ¿para qué estás ahí haciendo cuentas? Sí, y Jesús no es tan carnal como yo, ¿verdad? Pero si yo fuera, pues ya si les hubiera dado unos apes, espérense. O sea, y parece ser que es que lo que Jesús hace aquí. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero esa fe lo salvó. ¿Sí? Perdón, no esa fe. El objeto sobre el cual puso la fe. Ese grito angustiado, desesperado, ahogado, con agua en la boca, me gusta imaginar. Ya los pulmones ahí a medio llenar. Señor, sálvame. ¿Sí? Dice que Jesús... Siempre como que se ahoga lento, ¿no? Como que se empieza a ahogar lento y ve a Jesús, pero siento que cuando tuvo miedo cayó, o sea, literalmente se empezó a hundir y comenzó el miedo en él. Busca videos de las tormentas que puede haber ahí. No son nada tranquilas. En ese mar, el mar de Tiberias, creo que en YouTube hay videos. Y sí, imagínate, si en un río, el río te anda llevando en matacanes, ahí te andas hundiendo y traes chaleco. Pues imagínate ahí, ¿no? Y sí, no se hundió despacito, no fue como que, pisaba el agua y luego el agua le llegó a las rodillas. No, yo creo que Pedro se andaba yendo. Sí. Y si hubiera tenido Pedro toda la fe en alguien que no era Jesús, ahí hubiera quedado. Dice que le dice, ¿por qué dudaste? Y esto Jesús nos lo pregunta a ti y a mí. ¿Sí? Andrés, ¿por qué dudaste? Felipe, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Cheque, ¿por qué dudaste? Hamlet, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Porque dudamos y es natural. Es común que creo que Jesús puede hacer algo. Ojo, no significa que lo tiene que hacer. No significa que si yo digo, yo creo que Jesús puede hacer eso, no significa que Jesús automáticamente, porque yo tuve fe, Jesús lo va a hacer. Y Dios me va a cumplir mi capricho. No. Pero Pedro ya estaba caminando. ¿Sí? Pedro ya estaba a medias. Pedro ya la condicionante, perdón, ya se la habían cumplido. Señor, si tú eres el que está ahí, yo voy a poder caminar. Ya había caminado. Y en el actuar de su requerimiento, cae. ¿Por qué comenzó caminando y por qué? Porque perdió los ojos de Jesús. ¿Qué pensó? Que Jesús no era suficiente. Que Jesús podía con el mar tranquilo. Pero con el fuerte viento no. Tal vez se dio cuenta que él no era Jesús. Híjole, Jesús, tú sí puedes, yo soy hombre y yo no. Se vale. Pero yo creo que él dijo, y suena bien cliché, suena bien
bien repetitivo, bien poético, decir, es que vio al mar y al viento más fuerte que Jesús. Es lo que es. Um, y, y, y yo me imagino, dice, Jesús le extendió la mano y ahí dice David en los Salmos, del pozo cenagoso, de la tierra esta movediza, me imagino yo, ¿sí? Donde me estaba hundiendo, ¿sí? De ahí me sacó y puso mi pie sobre la roca. Sí, dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, y esto me encanta, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Quiénes eran los que estaban en la barca? Los discípulos. ¿Sí? Dice Juan, lo resume en el Juan 6:21, dicen, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Con gusto, es todo lo que dice. No dice como acá que dijeron verdaderamente eres hijo de Dios. Simplemente dice que con gusto lo recibieron. Pedro, ya te nos andabas hundiendo. Jesús, ¿dónde estabas? Te extrañamos, pues nos subimos aquí sin ti. Y qué bueno que ya están con nosotros. ¿Sí? Las lecciones, al menos en cuestión de fe y al menos en cuestión de nuestra naturaleza, son tan evidentes. Creo que están tan a la vista que no las queremos ver. Nos gusta pensar que somos diferentes. Nos gusta pensar que si Hamlet estuviera en lugar de Pedro, yo no me hundo. ¿Sí? Nos gusta pensar eso. Nos gusta pensar que si Jesús me voltea a ver a mí como a Felipe, le dice, a ver Felipe, ¿cómo le vas a hacer para darle de comer a tanta gente? Me gusta pensar que yo diría, no, Jesús, ¿cómo crees? Pues a mí que me preguntas, Jesús, hazlo tú, yo te ayudo, Jesús. ¿Sí? Te traigo las vasijas para que conviertas agua en vino. No, hoy no. Las cestas, Jesús. Y volteen a ver su vida, voltemos a ver nuestro día a día. A ver si es cierto que muy salsas, a ver si es cierto que mucha fe. Pedro, poca fe. Pedro negó a Jesús cuando le iban a matar. Yo no hubiera negado a Jesús. Todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. ¿Quién estaba al pie de la cruz? 2, 3 mujeres y Juan. Pedro no estaba, Judas ni se diga, los otros 9 tampoco, estaba Juan. La mamá de Jesús, María Magdalena y el Cristo viéndolos desde la cruz. Y agarren la situación que quieran, agarremos la situación que queramos y díganme si no es cierto esto, ¿no? Díganme si a la hora de la hora no dudamos y nos vamos. No, hombre, Jesús, no te voy a estar esperando. Yo le voy a hacer, a ver cómo le hago, y si me va mal, pues mínimo fui yo. Sí, porque no te voy a esperar. Lo decía Lewis, tiene un libro, Una pena observada, Grief Observed, que muere su esposa. Y él escribe su dolor, ¿no? Escribe sus diarios, escribe su quebranto. Publica ese libro con un seudónimo y luego a la larga sus amigos le decían, Lewis, tienes que leer este libro, está buenísimo. Y a la larga les tuve que decir, es que lo escribí yo. Pero tiene, creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3, es un librito, se los recomiendo ampliamente. Donde dice, a ver, llegas a Dios con una necesidad. Cuando llegas con Dios, cuando todo está bien, ahí está Dios. ¿Sí? Y lo dice, llegas con Él con un dolor, con una necesidad, con un quebranto. ¿Y qué encuentras? Y dice, encuentras una puerta cerrada. ¿Sí? Encuentras una puerta cerrada que no puedes abrir y no escuchas la voz de Dios. Y dice él, es curioso porque dice, no corres el riesgo de decir, Dios no existe. Siempre supe que Dios no estaba ahí. Dice Lewis, corres el riesgo de decir, así es Dios. Ya entendí que cuando llegas a Dios con una necesidad, Dios no te contesta. ¿Sí? Y el corazón incrédulo y el corazón dolido y el corazón falto de fe dice, híjole, es que Dios, si Dios existiera, me salvaría de esto. Y es lo que dice Pedro, Señor, si eres tú, entonces yo voy a poder hacer aquello. Y yo lo hago. Estoy seguro que tú lo haces y todos lo hacemos. Dios, tengo esta necesidad y si tú existes y si tú me salvaste y si tú eres mi padre, entonces tú me la vas a arreglar, Dios. Y luego Dios no nos la arregla y decimos, Dios, ¿qué pasó? Y el que volteó a ver el viento no fue Dios, fui yo. Sí, y el que dejó de ver al Cristo no fue nadie más que quien le pidió eso. ¿Sí? Y Jesús nos agarra y nos da un zap y nos dice, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? Y todo esto que veníamos hablando y todo esto que podemos
aprender, entender, tal vez. Creo que de cierta manera no estoy diciendo nada que sea nuevo. Yo lo he escuchado un montón de veces y siento que estoy como un cotorro repitiendo lo que aprendí. Y creo que es el tipo de lección que escuchas y asientas con la cabeza. Y dices, sí, sí, eso, sí, sí, aquello, sí, 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 esto, aquello, lo otro. Quien sea quien lo esté compartiendo, explicando, tiene razón. Pero una lección no te llega hasta que es personal. Sí, me acuerdo mucho a Keller en una de sus pláticas, no recuerdo ni qué plática, pero está hablando de las maneras en las que reaccionamos delante de Dios y él me acuerdo mucho el ejemplo que decía cómo reaccionamos a través de un dolor, a través de la pérdida de un ser querido, algo así. Y me acuerdo que antes de hablar de eso decía, él explicaba y decía, lo digo esto que voy a decir con tiento, con cuidado, porque deja de ser un tema intelectual, deja de ser un tema de qué piensas tú, qué pienso yo, qué leíste, y se vuelve un tema personal. Yo me acuerdo cuando perdí a mi papá, yo me acuerdo cuando murió mi hermano, yo me acuerdo cuando murió mi hijo, ¿sí? Y ya es un dolor personal y es algo propio. Y, y- y hablando, si me permites, de mí mismo, ah, yo tengo una regla que cuando alguien habla de la Biblia no debe hablar de sí mismo, ni ponerse a sí mismo de ejemplo, pero para mí ha sido, no sé, estos últimos meses como que un ejercicio de sujeción, y un ejercicio de ah, sometimiento, voy a usar esa palabra a Dios, en el sentido de que Pedro dice, y volviendo al lenguaje de lo que veníamos hablando, Señor, si tú, entonces yo. ¿Sí? Ah, y a veces es al revés, Señor, como yo esto, entonces tú aquello. Sí, es una causa y efecto que con Dios no funciona. Lo condicionamos. Exacto. Y, y el decir, a ver, Dios, está pasando esto en mi vida, o veo que viene aquella situación con la que no puedo, o Dios, oré y oré y oré y oré para que aquello no suceda y sucedió. Y decir, Dios, ah, estoy enojado, pero no me quiero enojar. Estoy decepcionado del Dios que yo creía tener y no me quiero decepcionar. Estoy frustrado y no me quiero frustrar. Estoy sintiendo y pensando y llegando a conclusiones de Dios que yo sé que no son Dios, entonces yo me estoy haciendo mi propio Dios. Sí, y hay un Dios en la Biblia que dice, tened ánimo, no temáis. ¿Sí? Y yo estoy temiendo y no estoy teniendo ánimo. ¿Sí? Y hay un Dios en la Biblia que dice, Hamlet, ven, Cheque, ven, Pedro, ven, camina sobre el agua. Y no estoy pudiendo caminar sobre el agua. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Creo que nos quedan dos cosas y ambas creo que tienen que ver con este pasaje y una es muy, de hecho ya la mencionamos y otra no. Una es muy visible y otra no tanto. Nos queda uno, como Pedro, ahogados, decir, Señor, sálvame, porque yo ya no puedo. Y para mí, ese momento y ese punto, am, creo que Dios, le pega el micrófono, perdóname, chico. Creo que Dios nos lleva ahí, a propósito, creo que Dios nos lleva ahí con gusto, porque nos obliga a ver su mano, nos obliga a ver al Cristo que... Ahí está el micrófono ya. Nos obliga a ver al Cristo que en el mar, en el viento, en la tempestad, Él sigue quieto. ¿Sí? Nos obliga a ver al Cristo que a pesar del problema, Él sigue ahí. Y eso es una lección que necesitamos. Y dos, acompáñame a Juan, al final de Juan 21. Ya como el micrófono, perdónme, gente. Um, Juan 21, fíjate. Decías cuando empezábamos que Juan era de mis libros favoritos, sí es.
Si me quitaran la Biblia y me tuviera que quedar con 3 libros, me quedo Génesis, Isaías y Juan. Y piensen en Juan como una biografía del Cristo, de tal vez su mejor amigo, que como mencionaba hace rato, es el único que está con él en la cruz, es el que en la última cena está recostado con él, ¿sí? Literal acostado sobre las piernas del Cristo. Juan es de las figuras más increíbles para mí, en el sentido de que él ve el Apocalipsis, él ve lo que viene, él ve lo que fue, él ve al Cristo, y está Juan escribiendo este evangelio. Y el capítulo 20, versículo 30 en adelante, dice que hizo Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, las que escribí antes, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así termina el capítulo 20. Y si yo leo eso en una biografía del Cristo, que no es cronológica, no nos habla de cuándo nace, no nos habla de un montón de cosas que los otros evangelios sí. Si el capítulo 20, si el libro termina en el capítulo 20, está bien. Se acabó. Gracias, Juan, por lo que nos escribiste. Gracias por las señales que nos platicaste. Y sí, yo decido si creer o no. Y nos regala un capítulo más. Sí, nos regala un capítulo más. ¿Por qué? Porque Dios lo inspiró, y gracias a Dios por ello. Y nos dice, después de esto, ¿sí? Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Y para mí este capítulo es la cumbre de Juan. Tal vez no la cumbre, tal vez es el nudo que agarra todas las hebritas del libro, y este hilo, 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 y los junta y les da una razón de ser. Y dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Sí? Nos lleva Juan al mismo mar donde estábamos en Juan 6. ¿Sí? La misma área, la misma agua. ¿Sí? El mismo Cristo. ¿Sí? Y dice que el 2 dice quién estaba. Estaba Simón, Pedro, estaba Tomás, el que dudó y quiso ver las manos de Jesús. Estaba Natanael. Estaban los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo. Estaban otros 2 de sus discípulos. ¿Quiénes son? No nos dice. Y Pedro dice, voy a pescar. ¿Sí? Y dicen, pues vamos contigo. Y dice el 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Sí? Ya se les había manifestado una vez. Ojo. ¿Sí? Ya lo habían visto resucitado. Y dice que no sabían que era Jesús. Y fíjate la pregunta del 5. Si algo me quiebra la voz son versículos como este. Si algo me pone la piel chinita son preguntas como esta. Si dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Sí. Estaba Jesús junto a la cisterna, como se llame, el pozo de agua en Juan 4 con la mujer samaritana, y le dice a la mujer, dame de beber, y él es el agua viva. Y está Jesús en la cruz y dice, tengo sed. ¿Sí? El agua viva seca por nosotros. ¿Sí? Está Jesús en el lugar donde alimentó a 20,000 personas y dice, tengo hambre. ¿Tienen ustedes algo de comer? Le respondieron no. Les da una orden, dice, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Otro milagro que hemos visto como creyentes. Y me imagino la escena, ¿no? Los discípulos recordando dónde habían visto al Cristo hacer qué cosas. Los discípulos con cierto remordimiento, híjole, yo lo abandoné cuando se fue al Getsemaní, ya ni me atreví a acercarme. Y Pedro a decir, no, bueno, yo sí me atreví a ir con él del Getsemaní creo que era el patio de Anás, de la casa de Anás. Pero lo abandoné. Y Juan decir, bueno, yo estuve ahí en la cruz y yo sí lo vi morir y compartir su dolor y tal vez
sentirse mal consigo mismos y decir, mira, aquí hizo esto, aquí hizo lo otro, aquí y acá. Y dice el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan, quien escribe este libro, dijo a Pedro. Juan dice a Pedro, es el Señor. Yo no sé si haya una experiencia que valga más la pena en la vida que esta realidad. Sí. No le dice, si eres que el Cristo, entonces camino detrás de ti. Si eres Jesús, entonces va. Dice que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Si esto no nos hace tener un poquito de esperanza propia, tener un poquito de esperanza por los demás, no sé qué lo haría. Sí. Pedro escucha eso y ni chance le da de detenerse a preguntar. Ni chance le da de otra cosa. Sí, se echa al mar. Dice, los otros discípulos venían con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y yo quisiera que aquí dijera 5 panes y 2 peces. Jesús les dice, traed los peces que acabáis de pescar. Sí. Y quisiera que viniera, ¿quién era el hermano de Pedro? ¿Cómo se llama? Andrés. A decir, Jesús, son demasiados. ¿Cuál de todos te traigo? Sí. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ojalá que esto sea realidad. Ojalá que veamos hacia el Cristo. Ojalá que Dios obre de tal manera en nuestras vidas que no nos atrevamos ni siquiera a preguntar, ¿eres o no eres? ¿Fuiste tú o no fuiste tú? Sí, ojalá que tengamos estas experiencias. No se consigue esto sin la duda, y si algo podemos aportar nosotros es el fracaso, es la incredulidad y es la necesidad de que el Cristo venga a hacer esto. Dice, cierro la historia con el versículo 13 nada más. A mí no me encantan las explicaciones de Juan en el 14, pero creo que son necesarias. Pero dice el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado, y los discípulos participaron de él. Para mí esta es la historia de la alimentación de los 5,000. Esta es la historia de Jesús que camina en el mar, y esta es la historia tuya y mía y de cualquiera que busca al Cristo y que fracasa. ¿Sí? Un Cristo que nos salva, un Cristo que nos busca, un Cristo que nos restaura, un Cristo del que dudamos, y un Cristo que a final de cuentas ya ha muerto, ya ha resucitado. Dice, venid, comer. Este es nuestro Dios, dice Isaías, y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios. A Él y en Él hemos esperado. Aquí termino. Versículo 20 del capítulo 6 dice, yo soy, no temáis. Y creo que se resume perfectamente en eso que dices. Saber que es Él, y tal como Pedro no tuvo esa fe, creo que todos tenemos que pasar por ese proceso de estarnos ahogando, de no creer que con pocos panes se puedan alimentar a tanta multitud. Tenemos que pasar por ese proceso porque en ese momento no lo entendían, no entendían el escuchar yo soy, no temáis, sino hasta el final donde entendieron, donde no dudaron ni en preguntar
ni preguntarle a Jesús, Jesús, ¿eres realmente tú? Haz esto. Sino entendieron claramente que eso que les decía en el 20, yo soy, no temáis. Y bueno, creo que es un grandioso tema que deberíamos de todos entenderlo. Deberíamos de entender que hay que estar sujetos de la mano de Dios independientemente de lo que pase, buscándolo siempre a Él y intentando poner nuestra mirada en Él. Ham, un placer, de verdad. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo y gracias a quien nos escuchó y nos acompaña. Un gusto para mí. Un gusto haber compartido esta experiencia. Creo que no fue en vano el haberle pedido a Ham. Agradezco de verdad su tiempo y este espacio también de habernos prestado su casa para grabar. Ham, de verdad, muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, chica. Nos vemos en el siguiente episodio.